Buenos días a todos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí hoy para compartirles algo que Dios ha venido trabajando conmigo principalmente, ¿no? Este, no ha sido fácil aprenderlo e indudablemente no es fácil llevarlo a cabo porque necesitamos ir madurando como cristianos. Necesitamos ir madurando como hombres y mujeres de Dios. Necesitamos entenderlo, discernirlo e irlo construyendo poco a poco. Entonces, el título de hoy se llama Voces de mi ser. Y el propósito es que llevemos a identificar en nuestro interior las voces que gobiernan, que nos gobiernan, que nos ayudan o que nos obstaculizan a tomar decisiones. Y después de eso, conducirnos a escuchar, obedecer y alimentar la voz de Cristo por encima de la carne, por encima del alma herida, del mundo y sobre todo de Satanás, ¿no? El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí el apóstol Pablo hace una diferenciación de nuestro ser, señalando, como todos sabemos, que está formado de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y las tres partes necesitan ser guardadas irreprensibles para poder estar en condiciones de presentarnos dignos delante de Jesús en su venida. Pareciera a veces que tratamos de orientar nuestra carne. Pareciera que a veces tratamos de educar, disciplinar nuestra mente. Y a veces como que queremos tener un buen espíritu, pero como que andamos en ciertos porcentajes, ¿no? Ando como más o menos como 30% bien de mi carne y como a 50 de mi alma, y mi espíritu, pues ahí va otros 50, ¿no? Y pareciera que sumamos todo y lo promediamos y bueno, ahí va más o menos, ¿no? Y lo que hoy vamos a ver es de que necesitamos estar al 100% en las tres cosas. Porque yo preguntaba a Dios, como me imagino todos se han preguntado en algún momento, ¿dónde estás en ese momento? O sea, ¿por qué tengo que pasar tiempos de enfermedad, tiempos de aflicción? Yo a veces digo, ¿qué se está moviendo en el universo para que yo no pueda caminar? ¿Qué hay? ¿Qué está sucediendo en el área espiritual? ¿Qué es aquello que es tan importante que esté yo pasando por tiempos difíciles para que sea necesaria esta aflicción? ¿No? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué siempre cuesta arriba? ¿Por qué golpe tras golpe y pareciera que esto es interminable? Y no progresamos, no prosperamos. Y los sueños de Josué de que todo será prosperado y todo saldrá bien, pareciera que se quede en un sueño solamente. Y no vemos el resultado. Entonces, después de estar tocando a la puerta a Dios, a Jesús,
principalmente a Jesús, sobre estas interrogantes, finalmente hace algunos días atrás me contestó. Y me contestó esto que hoy vamos a ver, ¿no? Dice, solamente en Cristo, ¿eh? Solamente en Cristo tú puedes vivir la plenitud que yo te prometí. Entonces, para vivir en la plenitud, para que yo pueda disfrutar de lo que Él me prometió, pues no puedo andar y más o menos, o ahí más, o dos, tres en mi carne y mi alma media rebeldona y mi espíritu, a veces un día sí y otro día no, y ahí me la llevo. No, no puedo hacer eso. Y lo vamos a ver. La estructura trinitaria se desglosa de la siguiente manera. El cuerpo es la envoltura física, la carne o lo material que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar, nos permite interactuar con el entorno a través de los 5 sentidos. Indudablemente es temporal y pertenece al mundo natural. Pero Dios desea que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo y sobre todo un instrumento para servir a Dios. Ese es el deseo de Dios. El alma es la esencia inmaterial que alberga nuestra personalidad. Está compuesta por la mente o los pensamientos, el intelecto, las emociones y la voluntad, esa capacidad de tomar una decisión. Es el puente entre lo físico y las luchas internas. Isaías 53:3 dice Dios, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces vemos que aquí Dios nos da cierta condicionante para que mi alma tenga capacidad de vivir en armonía con Dios. Dice Isaías, inclina vuestro oído, venid a mí y oír, ¿no? Y podemos escuchar esto a través de los proverbios, que siempre Dios nos aconseja, inclina tu oído, pon atención a mis proverbios, átalos, medita en ellos, ¿no? Entonces, eso es necesario. Esa palabra es la necesaria para fortalecer y formar nuestra alma. Finalmente, el espíritu es la parte más profunda e intuitiva del ser humano. A través de él se experimenta la fe, la intuición y la comunión con Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no le habla al cuerpo. Puede, pero no lo hace. No le habla a nuestra alma, porque el Espíritu Santo no va a entrar en debate con nosotros. Nuestra alma es la parte intuitiva, la parte que todos nosotros creemos tiene una gran sabiduría y un gran conocimiento y a veces queremos debatir con Dios. Entonces el Espíritu Santo no va a entrar en ese debate con nuestra alma. Le va a hablar al Espíritu, porque es la forma, es el medio, es la armonía del lenguaje, la frecuencia en que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu entiende el lenguaje del Espíritu de Dios. Entonces, esa es la parte de nuestro espíritu. Hay voces que no se escuchan con los oídos.
pero resuenan profundamente dentro del corazón. Yo creo todos tenemos esas voces. Voces que nacen de heridas, de rechazos, de tristeza, abandonos, fracasos, culpas o temores o miedos que marcaron nuestra historia. En algún momento algo pasó. Yo, yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pero sí recuerdo, es casi la primera imagen que tengo yo de niño, y mi mamá cuando lo platicamos alguna vez decía que no era posible porque yo estaba muy chico, pero recuerdo el miedo. Recuerdo que para mí esa imagen que estaba yo viviendo o esa escena que estaba viviendo fue muy impactante. Sentí miedo en ese sentido. ¿Qué sucedió o cómo me perjudicó a través de mis años? No lo sé. O sea, tendríamos que indagar más profundamente, pero algo pasó, ¿no? Entonces, esas voces siempre están en mi interior. Algunas buenas y otras no tan buenas. Y algunas definitivamente malas. Y hemos hablado de los pensamientos que llegan a nosotros y son miles. Y la mayoría, dice la ciencia, son negativos, repetitivos y destructivos para nosotros, ¿no? Aunque muchas veces ya salimos del lugar donde fuimos lastimados, todavía podemos seguir viviendo bajo el eco de aquello que nos hirió o de la persona que nos lastimó. Yo cuando estuvimos internados, podíamos entender que había personas que nos hacían sentir temor o que nos hacían sentir odio, o rencor o resentimiento. Y nomás de verlos, o sea, algo pasaba en nuestro interior que, que cambiaba nuestra manera de ser. Esas voces pueden decirnos, no vales o no puedes. Dios se olvidó de ti. Siempre vas a fracasar. Y muchas otras más voces. Es incansable lo que podemos estar escuchando, resultado de nuestra historia, de nuestro pasado, de todo aquello que tal vez no quisimos, tal vez no fue el mejor momento, pero lo vivimos. Y todos lo vivimos. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo no vino solamente a perdonar nuestros pecados, sino también a sanar nuestro ser de forma completa, cuerpo, alma y espíritu. Él vino a liberar a los cautivos, a sanar corazones quebrantados y a restaurar vidas heridas. Por eso necesitamos reconocer cuáles son las voces que gobiernan nuestro interior. Si son voces de dolor, de miedo o del pasado, o es la voz de Cristo que habla vida, que habla verdad, que habla descanso, que habla libertad. Además de que desea bendecirnos y que desea prosperarnos. Y ante esas voces no podemos quedarnos indiferentes. No puedo hoy estar sentado pensando que ya es todo, que ya no pude hacer más, que a lo mejor vendrán otros a hacerlo. Y me quedo lamentando lo que no hice, lo que pude hacer, lo que soñé hacer,
lo que eran mis sueños de niño, de joven, como padre, como esposo, como madre, como hijo, y simplemente se fueron apagando en el interior de mi corazón. Porque a veces esos pensamientos se vuelven tristeza, se vuelve amargura, se vuelve resentimiento, se vuelve queja contra otras personas, se vuelve envidia, se vuelven celos. Oye, ¿por qué este sí pudo y yo no pude? ¿Eh? Yo soy mejor que él y mire, Dios tiene la culpa. ¿Eh? Hoy necesitamos aprender a distinguir entre la voz de la herida y la voz de Jesús. La voz del pasado que acusa, que paraliza, que condena. Pero la voz de Cristo restaura, afirma y da libertad. Porque cuando Jesús entró a nuestra historia, el pasado ya no tiene la última palabra. Él sana lo que fue quebrado, renueva nuestra mente y nos enseña a caminar en paz bajo el poder de la libertad. Él lo hace. Después de semanas de estar lloriqueando y quejándome de todo lo malo que me ha pasado últimamente, una sola palabra de Él ablandó nuevamente mi corazón y me dio el ánimo para un nuevo comienzo. Dije, bueno, hay que empezar otra vez. Borramos todo lo que pudo haber sucedido a pasado, las glorias pasadas, los sueños, los anhelos, y vamos a empezar otra vez. Para comprender cómo actúa el espíritu y alma y cuerpo en comunión con Dios, veremos cómo se relaciona con la armadura de Dios que está en Efesios 6, ¿no? Nuestro espíritu es la conexión con Dios, dijimos, y es el centro de nuestro ser donde reside el Espíritu Santo, hablando como cristianos que somos todos nosotros. Nuestro espíritu se protege a través de la espada del Espíritu Santo, y dice la Biblia que es la palabra de Dios. Y se activa esa espada mediante la oración constante, guiándonos en nuestras decisiones espirituales como hijos de Dios y como discípulos de Jesús. Tal vez a veces nos distinguimos y dicen, no, pues yo nomás soy hijo y no soy discípulo. Hay otros que podemos decir, bueno, yo soy hijo y también soy discípulo. O otros nada más quieren ser discípulos, ¿no? Pero aquí no hay. La herencia es completa. Soy hijo de Dios, pero también soy discípulo de Jesús. Porque tengo una tarea que cumplir. Porque tengo una misión que cumplir. Porque hay algo que tengo que hacer. La muerte en la cruz de Jesús no es nada más para que yo me la viva mejor frente a la televisión. Su muerte tenía una misión y un propósito y fue como, no sé si alguna vez han visto la película de la revolución de Estados Unidos entre el norte y el sur, entre los que querían la esclavitud y los que no querían la esclavitud. Y cuando aceptan el primer ejército de personas de color, el que iba al mando era un general joven, blanco, ¿no? Les enseñó, los disciplinó, los preparó, todo lo necesario para que fuera un buen ejército. De repente están frente a la batalla y obviamente empiezan a sentir los estragos, porque la guerra es así.
Muchos hoy piensan que van a la guerra y van de pachanga, no. La guerra es así. Vamos y los golpes son de verdad y las bajas son de verdad. Y ante los estragos de la metralla, el ejército, si bien eran adultos todos, pues como que retrocedieron porque vieron, pero ya no había margen de retroceder. Ya no había oportunidad de decir, bueno, a ver, aguántenme, voy, entreno otra vez y regreso otra vez. No, ya estaban ahí y había que conquistar por lo que estaban luchando. Y como comandante, como guerrero, como líder, sacó su espada y enfrentó la batalla. Indudablemente, instantes después cayó muerto. Pero fue la motivación para que el ejército se levantara y conquistara. Ese hombre en la cruz, que sin merecerlo y por voluntad propia dio la vida por nosotros, nos debe ser una motivación a no rendirnos, a levantarnos las veces que sea necesaria y vamos para adelante otra vez. ¿Eh? Entonces necesitamos entender esa parte de esa conexión que tenemos con Dios. Nuestra alma, que está formada por la mente, voluntad y emociones, es el área más atacada por la duda, por el miedo y sobre todo por las tentaciones. Se protege la mente mediante el yelmo o el casco de la salvación cuando entendemos la eternidad a la que fuimos llamados. La coraza de justicia que protege nuestro corazón y emociones y el cinturón de la verdad que nos ayuda a alinear nuestra voluntad con Cristo. Se los he dicho en otras ocasiones. Seguimos buscando por muchos caminos la plenitud de nuestra vida, pensando que el trabajo lo va a hacer, que el esposo lo va a hacer, que la esposa lo va a hacer, que los hijos, que el dinero, que la diversión, que el celular, que la televisión, que por todos lados andamos buscando qué nos va a traer plenitud. Sin entender que la plenitud está ahí, en nuestro interior, esperando que pongamos atención a lo que ya Dios hizo en nosotros. Finalmente, nuestro cuerpo, que es el templo donde habitamos y interactuamos y nos relacionamos con el mundo. Lo protegemos con el escudo de la fe para detener los ataques físicos y tentaciones directas del enemigo. Y con el calzado del evangelio de la paz, que nos mantiene caminando con seguridad y firmes en nuestra manera de actuar. Y les recuerdo, Dios sigue deseando que ese cuerpo sea el templo viviente del Espíritu Santo. Pero esa es nuestra decisión. Hay voces que no necesitan gritar para dominarnos, porque fácilmente nos hacen sentir temor. Hay voces que no tienen que venir de afuera, pero por dentro se sienten pesadas cadenas que nos impiden actuar. Y no lo hacen con violencia, lo hacen con sutileza. Siéntate, vamos a aventarnos unos TikToks. Y cuando nos damos cuenta ya llevamos 3 horas viendo videos de TikTok, ¿eh? Riéndonos, divirtiéndonos, según nosotros divirtiéndonos, sin darnos cuenta del daño cerebral, conductual y espiritual que nos hace daño, ¿no? Entonces,
Necesitamos protegernos. A veces hay una persona se levanta, trabaja, sonríe, sirve a la iglesia, canta alabanzas, pero por dentro de su ser hay una batalla silenciosa que sigue ahí golpeando, amedrentando, lastimando, hiriendo, y que ya es necesario ponerle atención y finalmente derrotarlos. No podemos seguir viviendo amedrentados por nuestro interior. Secretos que pensamos que nadie sabe. Silencios que son más escandalosos que cualquier otra cosa y que están golpeando mi estrés, con ruido en mi mente y que me están lastimando. Y yo pienso que porque me quedo callado no va a pasar nada, pero es algo que tenemos que solucionar. Ya no es posible que sigamos dejando pasar el tiempo. Una voz nos dice no puedes, no vales. Otra voz nos recuerda nuestro pasado. Otra nos acusa por nuestros errores. Otra nos empuja a reaccionar con enojo, miedo, tristeza, ansiedad o con derrota. Y cuando estamos así en medio de todas estas voces y de todo este amedrantamiento y nos empujan, nos tumba. Nos tumba cuando no estamos bien cimentados en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Y aunque hay personas que pueden estar viviendo esto y que aman a Dios, no necesariamente, pero aún yo sé que sí las hay, que pasan por esos tiempos difíciles y es seguro que están amando a Dios. Muchas veces se preguntan, ¿por qué reacciono así si ya conozco a Cristo? ¿Por qué sigo luchando con esos pensamientos que no quiero? ¿Por qué mi cuerpo se cansa? ¿Por qué mi alma se angustia y mi espíritu parece estar apagado, triste, abandonado, sin saber qué hacer? Y pasan los días como cualquier día y no tengo esa alegría de sentirme ilusionado. La palabra de Dios nos muestra que el ser humano no es solamente conducta exterior. Por eso Dios trata con nosotros de manera completa. Por eso dijo Pablo, y el mismo Dios de paz debe santificar por completo y guardarnos irreprensibles. Él es el que debe hacerlo. Es decir, Dios no quiere salvar una parte de nosotros y dejar el resto en ruinas. Él quiere santificar, restaurar, pero sobre todo gobernar nuestro ser. Es como cuando vamos al centro y vemos el zócalo bonito, pero volteamos para el otro lado y vemos la casa ahí abandonada, llena de basura y Dios quiere hacerlo todo completo. Dios quiere sanarnos completamente. La voz del cuerpo y de la carne cuando lo herido quiere gobernar. Como cristianos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Pero también debemos reconocer que el cuerpo puede cargar cansancio, hábitos, impulsos, tensiones, pasiones y deseos desordenados. Y muchas veces, una memoria de dolor. Yo les he dado testimonio y he predicado muchas veces acerca del momento en que de niño me hice una persona violenta. Y fue resultado de un día muy especial en que no sé si me porté muy mal, si mi papá estaba cansado, estresado, no sé, pero fue el día que se portó conmigo
de manera más violenta. Y no tan solo fue violento, sino que me advirtió que la única manera que él dejaría de golpearme era que yo ya no llorara. Obviamente, para un chamaco de 7 años, pues se la pusieron difícil, ¿no? Y todavía recuerdo ese trago amargo que me pasé y que me hizo contener las lágrimas. Esa saliva que es tan amarga y reseca la boca y que genera en mi corazón resentimiento, odio, ira y que me hizo contener el llanto. Pero a partir de ese momento me hizo un chamaco muy violento, ¿no? Entonces, han pasado 60 años o 50 y tantos años de ese tiempo. Y cuando lo medito, me hace llorar. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa escena que la recuerde me haga llorar? Si ha pasado tanto tiempo. Si yo sé que no me afecta, que no es parteaguas en mi manera de ser ni en mis decisiones actuales. Pero aún así me hace llorar. Entonces entendamos que esa memoria de dolor, de resentimiento, de rechazo, de abuso que pudimos haber vivido, ahí va a estar, tratando de tumbarnos, no va a ayudarnos a ser mejores. Al contrario, siempre va a estar buscando meternos el pie para que tropecemos. A veces la voz del cuerpo dice, estoy cansado, ya no quiero seguir, necesito defenderme, necesito satisfacerme, ¿no? Trabajé mucho, estudié mucho, eh, ya no aguanto estar en la casa y quieren salir corriendo y algo tienen que hacer porque necesitan satisfacerse solos. Necesitamos reaccionar, decimos, ¿no? Duro y dure con lo mismo y necesitamos reaccionar y necesito enojarme y vamos a discutir un rato y vamos a pelearnos porque necesito que entiendan que yo también puedo y yo también tengo voz, y yo también tengo autoridad y que todos vean que yo soy algo. O simplemente necesito huir. Ya llegó hasta acá y no tengo otra cosa más que salir corriendo, de lo que sea. O necesito controlar, ¿no? Controlamos todo, o buscamos controlar todo. Controlar al cónyuge, controlar los hijos, controlar al vecino y controlar acá y quiero ser líder y quiero esto y quiero parte de esto y todo quiero yo, porque tengo deseos de controlar. Y cuando el cuerpo está dominando por la carne, y cuando hablamos de la carne, hablamos de esa ley del pecado que domina nuestra carne. Entonces tenemos que diferenciar entre el cuerpo natural y el concepto de carne, que es el pecado. Entonces, cuando el cuerpo está dominado por la carne, no pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Solo exige satisfacción inmediata. Y lo vemos, ¿no? Imagino que alguien escuchó que sábado y domingo iba a haber tormentas. Y dijo, pues no voy a la iglesia, va a haber tormenta, ¿no? Y como ayer hubo medio relampaguito, dije, no, pues ya está. Con eso es suficiente para no ir. Ni se asomaron siquiera, ¿no? No voy porque va a haber tormenta, ¿no?
Entonces, estarán ahorita cómodamente sentados en el clima, viendo la televisión, ven enlace y ya con eso la hacen ya palomita, ¿no? Por eso el apóstol Pablo advierte, andad en el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Esa lucha es permanente, hermanos. No sé si ustedes se levantan un día pensando diciendo que hoy mi carne se quedó dormida, o sea que me puedo levantar despacito y la dejo en la cama y me voy a cumplir, hago mi hora de oración temprano, leo mi Biblia de una vez y le hago el desayuno y todo perfecto. ¿Por qué? Porque mi carne se quedó distraída, ¿no? La lucha es todos los días, 24 horas del día, aún dormidos. La carne está ahí, ¿no? Hablando, seduciendo, convenciendo de que hagamos las cosas que a Él le satisfacen y que no satisfacen al Espíritu de Dios. La carne no quiere esperar, no quiere obedecer, no quiere rendirse, solo quiere decidir desde el impulso. Por eso es el éxito de las redes sociales. Porque es más fácil ver un video de 10 segundos que me hace reír y no tener que soportar a mi cónyuge para que me haga reír. ¿Por qué? Porque de por sí todos los días y aparte, ¿eh? Mejor me paso viendo videos. Y si hoy van a un restaurante, 99.9% de las mesas donde hay más de 2 personas, todos estarán viendo sus videos. No les interesa interactuar. Sí, fui a comer contigo, pero tú allá y yo acá, y yo mi celular, y tú ponte a ver tu celular, y al final dice, oye, salí con Gerardo a comer. Ah, sí, ¿qué te platicó? Nada. ¿Quién sabe por qué? Estaba muy callado, ¿no? Pero tenemos hambre de amistad, hambre de emociones, y todo nos satisface el celular. Esas pequeñas dosis de dopamina que nos hacen felices, pero que es una dopamina adulterada, manipulada y que tiene el propósito de tenerte ahí esclavizado del celular, ¿no? Y todos lo pasamos por ahí, ¿eh? Pero tenemos que ser inteligentes en ese sentido, porque la carne nos quiere tener ahí. O sea, yo a veces me digo, Ricardo, te la pasaste al final del día, si sumamos los tiempos, como 5 horas sin hacer nada, nada productivo, ¿eh? Ya me tengo que desvelar porque a la hora que me pongo a escribir, ya me tardo 2, 3 de la mañana, termino de escribir lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer, en lugar de haber aprovechado todo ese tiempo en el día, ¿no? La carne herida puede hacer que una persona responda con ira, con orgullo, con sensualidad, aislamiento, queja o autosuficiencia. El decir yo puedo solo, ¿no? No necesito ni que Yevir ni que Gerardo me digan nada. Yo puedo solo. Yo sé que es lo que tengo que hacer. Es más, ni a la iglesia tengo que ir, ¿no? ¿Para qué? Siempre con lo mismo, ¿no? No siempre sucede porque no amen a Dios las personas, sino porque hay áreas de su ser que todavía no han sido rendidas al gobierno de Cristo.
Y no es porque Dios quiera gobernarnos para decir, voy a demostrarles quién manda aquí. ¿Eh? No, no es por eso. Porque vivir gobernados por Dios es el momento más maravilloso que podemos disfrutar. Nos protege, nos cuida, nos alimenta, nos restaura, nos engrandece, nos exalta, nos da de Él. Participamos de su naturaleza divina. Me ha llevado a conocer tiempos y momentos inimaginados. Me ha trasladado a través de tiempos y de espacios. Me ha levantado hasta el tercer cielo. Me ha mostrado su eternidad. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Él. Y no me anda regañando. Bueno, sí, a veces me regaña, pero no me anda ahí, órale, corrígete, enderezate para acá. No. Cuando me desvío, Él no se queda acá y dice, bueno, no, se va conmigo. ¿No? Siempre tratando de regresar, tratando de mostrarme lo maravilloso que es vivir a su lado. El Evangelio nos llama a presentar el cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Esto significa que mi cuerpo también debe aprender a obedecer a Dios. Mis manos, ojos, boca, mis pasos, mis hábitos, mi descanso y sobre todo mi manera de reaccionar. Es fácil reaccionar con enojo. Así mantengo a raya a la persona, ¿no? Ya sé que, ya sabe la otra persona que cuando se acerque, rápido la mordida para que se mantenga a distancia. ¿Eh? Pero eso no está hablando de una persona que ha rendido su cuerpo a Dios como instrumento divino. ¿Lo sentimos? Claro que lo sentimos. Pero yo mismo debo reflexionar y decir, oye, ¿cómo voy a ser así? Me daría tristeza que, que alguien me reaccionara así conmigo, ¿no? Entonces, si yo no quiero una reacción así, pues yo no puedo tener una reacción así. Por eso debemos preguntarnos, ¿estoy dejando que mi cuerpo cansado, que mi carne herida o que mis impulsos gobiernen mis decisiones? ¿Lo estoy dejando? ¿No me he dado cuenta que hay algo que no está mal, que está mal en mí? Hay algo que tengo que corregir, que tengo que componer, que tengo que llevar hasta la presencia de Cristo y decir, ayúdame, Señor. No puedo seguir viviendo así. No es correcto. Necesito cambiar. Cristo perdonó mi pecado y quiere enseñarme a vivir bajo su señorío. Y eso no es querer demostrar quién manda, sino enseñarnos lo maravilloso que es la compañía de Dios. Ahí está la voz del alma cuando la mente, las emociones y la voluntad no han sido renovadas. El alma es el lugar, dijimos, donde pensamos, sentimos, recordamos y decidimos. Ahí se forman muchas de nuestras luchas internas. Una persona pudo haber recibido a Cristo en su vida y todavía pensar como alguien rechazado, sentirse como alguien abandonado y decidir como alguien herido. La voz del alma no renovada puede decir, Dios no me escucha.
Nadie me entiende. Siempre me va mal. Todo lo que hago termina mal. Por más que lo intento, simplemente no puedo cambiar. Les decía yo, les contaba de mi primer pastor. Decía, así me enseñó mi papá. No sé hacerlo de otra forma. ¿eh? O mejor me rindo. Ya, vámonos, ya. Vámonos adelante, ya. ¿no? Ya, ¿para qué sigo esforzándome si nunca sale? ¿no? Así soy y así voy a seguir. ¿no? Me acuerdo que tenía un tío que le dijo al médico que tenía que dejar de tomar. ¿no? Ya no había oportunidad ni una más. Ya era. Entonces dice mi tía que salimos del consultorio, se paró en la esquina, se compró un Sitz y dice, oye, Toño, ¿estás viendo que te acaban de decir que no? Dice, así soy yo. A esas alturas no voy a cambiar. Prefiero morirme. Se murió rápido. ¿no? Entonces, no podemos caer en eso de rendirnos y no seguir luchando por lo que Dios nos ha prometido, no solamente en la eternidad, nos prometió aquí. No le dijo a Josué que iba a prosperar y que todo le iba a salir bien, nada más por decírselo. Nos ha prometido bendecirnos y prosperarnos al 30, al 60 y al 100 por uno y hacer que todo salga bien y que todo sea fructífero y que nuestras cosechas sean abundantes y que todo cambie y todo sea en nuestra familia de bendición y que nuestros hijos tengan herencias maravillosas y sean siervos de Dios y crezcan nada más porque sí. Dios tiene un plan siempre de prosperidad para nosotros. Por eso dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta es una tarea que nos corresponde a nosotros. El querer transformarnos. El querer decir, ya basta. No puedo seguir siendo la misma persona violenta, enojona, triste, deprimida, triste, que siempre ha sido. Porque no estoy reflejando a Cristo en mi vida. Tenemos que reflejar a Cristo lo que somos. La transformación cristiana no ocurre solamente porque dejamos de hacer ciertas cosas. Ocurre cuando la verdad de Dios empieza a reemplazar las mentiras que por años han gobernado mi mente. No podemos decir, así me voy a quedar. Si hay algo que corregir, hay que corregirlo. Y si hay que reaprender, reaprendemos. Y para eso es la palabra de Dios. El apóstol Pablo también dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. 2 Corintios 10:5. Si algo nos está molestando, llevémoslo a Dios. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Y entendamos, no todo pensamiento merece ser obedecido. No toda emoción debe dirigir nuestra vida y no toda voz en nuestro interior proviene de Cristo. Tenemos que saber distinguir. Tenemos que tomarnos un instante para que esa decisión de lo que voy a decir, de lo que voy a pensar o de lo que voy a hacer, saber que venga de Dios. La voz del alma herida puede decir no vales, pero la voz de Cristo nos dice con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. La voz del alma acusa para decir Dios ya no te quiere, pero Jesús dice al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. La voz del alma derrotada puede decir, nunca cambiarás. Pero la escritura declara, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
todo fue hecho nuevo para él. La voz del alma temerosa puede decir, está solo, pero Dios promete no desampararte. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Aquí está la batalla que tenemos que enfrentar. Entre lo que está diciendo que nos estorba y la palabra de Dios. El alma debe ser educada por la palabra de Dios. Si mi mente se alimenta de la herida, si mi alma decidirá sobre el dolor, si mi mente se alimenta de la verdad de Cristo, mi alma aprenderá a descansar en la obra de Dios. Yo decido qué estoy alimentando. Por eso nos preguntamos hoy, ¿qué estoy alimentando más? ¿Mis recuerdos y mi pasado o la verdad de Dios? Porque haré caso a la voz que más alimenta. Si estoy todo el tiempo viendo redes sociales y televisión, de esa manera voy a reaccionar. Si estoy comprometido con la palabra de Dios, mis respuestas siempre serán con amor. Finalmente, la única manera que nos corrijamos unos a otros, precisamente, es la interacción unos con otros. La voz del Espíritu cuando Dios quiere volver a ocupar el centro. Dijimos que nuestro espíritu es la parte más profunda del ser, donde Dios da testimonio de que somos sus hijos. Y no sé ustedes, pero yo he reflexionado mucho esa parte de ser hijo de Dios. En la época de los reinos, en la época de las conquistas, el hijo de un monarca, el hijo de un rey, el hijo de una autoridad, era tanto era algo digno de honra hacia él, de los demás, como él representar dignamente a su padre. Era su misma naturaleza. No había que decir, mi padre es buena onda y yo soy malo. ¿No? O sea, era la naturaleza una del otro. Claro, en el Antiguo Testamento vemos algunas excepciones de reyes perversos y de hijos temerosos de Dios. Pero son excepciones en ese sentido. Entonces, como hijos de Dios, o sea, tenemos una casta, tenemos un legado, tenemos un nombre, tenemos un prestigio que enseñar y que demostrar y que testimoniar hacia todos los demás. Entonces, distingámonos como hijos de Dios. Cuando el espíritu está descuidado, la persona puede vivir cristianamente por fuera, pero débil por dentro. Puede cantar, pero sin gozo. Puede servir, pero sin comunión. Puede orar, pero con desconfianza. Puede escuchar la palabra, pero no permitir que la palabra gobierne su interior. Cuando el espíritu no está fortalecido, otras voces ocupan el lugar que le corresponde a Dios. La carne, el alma herida, el mundo e indudablemente Satanás. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el sentido de que cuando se trata de obedecer a Dios, el espíritu está dispuesto al sacrificio que sea necesario,
pero la carne siempre se va a oponer. Y si yo no tengo un espíritu bien fortalecido, siempre me va a ganar la carne. Y al final terminaré haciendo lo que no quiero, diría Pablo. Eso que no quiero, eso es lo que terminaré haciendo. Sí, después me arrepentiré y muchas cosas que todos hemos pasado por ahí, pero la realidad es de que cuando eso sucede, tenemos que entender, no ando bien en mi espíritu, porque fácilmente mi carne me convence. Necesitamos volver a fortalecer nuestro espíritu en la presencia de Dios. No podemos vencer las voces internas con fuerza o con sabiduría humana. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, obediencia a la palabra y una vida espiritual despierta. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera que podemos hacer morir las obras de la carne es a través del Espíritu Santo. Pero si ni le hablo, si ni le obedezco, si ni lo consulto, si no dejo que me guíe, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo más complicado, si hoy te haces la pregunta, ¿realmente tengo una verdadera comunión con el Espíritu Santo? Y si la respuesta no es un sí al 100%, cuidado. Quiere decir que el que gobierna hoy tu vida es la carne. Y estás en peligro. O estamos en peligro. Diría Robin, Batman, estamos en peligro. ¿Eh? Entonces, por eso le decía a Gerardo que este tiempo era muy importante. Porque o estamos al 100 o estamos viviendo engañados. ¿Eh? Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera. No hay términos medios, ni hay un poquito. O soy guiado por el Espíritu Santo o estoy siendo guiado por mi carne. Cuando el espíritu es fortalecido por Dios, el creyente ya no vive reaccionando solamente desde la carne, ni decidiendo solamente desde el alma herida. Empieza a caminar guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 declara, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una vara con la que todos tenemos que medirnos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios o por las voces que nacen de mi pasado, de mis heridas, de mis tentaciones, de mis pasiones, de mi carne, de qué estoy tomando decisiones? Imaginemos a una persona que ha sido lastimada durante toda su vida. Durante años escuchó palabras duras, aprendió a defenderse, aprendió a no confiar, aprendió a sobrevivir. Y cuando escribí esta parte, recordé mi niñez. Los golpes te hacen aprender a defender. La gente no me tenía miedo porque yo era muy grande. Y piolita por ahí. Sino porque sabían que mi forma de reaccionar era violenta. Entonces hasta los grandes mejor sacaban la vueltecita porque no vaya a ser que esta pipiolita reaccione y nos pase algo. ¿Eh? Entonces aprendí a no confiar. Siempre andaba solo. No recuerdo ni en mi primaria. Es más, si hacemos un recuento no sé si ustedes vean a mi prima Eva,
que hace su reunión de compañeros de la secundaria. Yo no tengo amigos ni de la primaria, ni de la secundaria, ni de la prepa, nada. Así era mi manera de ser desconfiado. Tengo mis compañeros con los que crecí a través de mi servicio en la Marina, pero son poquitos. Tengo muchos más amigos como cristianos, ¿no? Que hemos crecido como cristianos que con los que estudié y con ellos. Porque era muy desconfiado yo. Aprender a sobrevivir. ¿Eh? No sabías cómo, a ver cómo le hacíamos, pero de aquí que salimos, salimos, ¿no? Entonces, un día conocemos a Cristo, recibimos la palabra, empieza a congregarse, pero cuando alguien lo corrige, algo dentro de él se activa, su cuerpo se tensa, su alma se llena de pensamientos y su espíritu se entristece. La voz del pasado le dice, te están rechazando otra vez. Y eso que somos cristianos. La carne le dice, defiéndete, responde, hiere antes de que te hieran. El alma le dice, como siempre, nadie te valora. Me acuerdo que el pastor que tuve en Guaymas nos contaba eso. Tenía 20 años más o menos cuando se empezó a congregar. Y un día escuchó a unas lindísimas hermanitas. Si hoy son difíciles, en aquel tiempo, y allá en el rancho, no, ¿para qué les cuento las hermanas, no? Diciendo, viene aquí nada más a buscar novia. Ese solo comentario lo hizo que diera media vuelta y se fuera de la iglesia. 25 años caminando en el mundo. Alcohol, drogas, echó a perder su vida, 25 años. A los 25 años, Dios lo rescató otra vez y lo estableció como pastor. Pero digo, 25 años, o sea, es una vida por no saber controlar su corazón. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios y que no tenemos que responder desde la herida. Tenemos que responder desde lo que Cristo está haciendo en mí, hará en mí y de sus promesas. Desde ahí tengo que responder. Si es que tengo que responder. Entonces ahí está la segunda batalla. La madurez cristiana no consiste en no sentir nada. Consiste en aprender a someter lo que sentimos, lo que pensamos y lo que deseamos al señorío de Cristo. Si Él no haría lo que yo estoy deseando hacer, lo que estoy pensando hacer o lo que estoy sintiendo hacer, no lo hago. Así de sencillo. Así tenga muchas ganas de hacerlo. Cuando más deseo tengo de hacer algo, me detengo. Y digo, bueno, ¿por qué tanto el deseo? Bueno, por si sí o por si no, mejor no lo hago. No vaya a ser que ande por aquí el león rugiente esperando cómo hacerme tropezar. Entonces, son reglas que yo tengo en lo personal. Otra regla que tengo es, si algo me impide hacer para Dios algo y veo que hay mucha oposición a eso, pues lo hago. Por algo de ahí oposición, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. La santificación completa no depende solo de mi fuerza. Dios mismo obra en mí
Él me llama, me limpia, me restaura, me corrige, me levanta y me enseña a vivir como hijo suyo. A mí me toca alimentar mi alma con su palabra y tener una comunión constante a través de la alabanza, de la oración, de la alabanza y de la adoración. Vivir en Cristo. Vivir en Cristo es lo más importante. Yo tuve una experiencia que fue un instante, porque estoy seguro que me pasó igual que a Pedro. Cuando vio la tempestad dije, ay, como por qué estoy caminando en el agua y se hundió. Así me pasó a mí. Un instante me despegué en un segundo plano y vi todo lo malo desde lejos. Y me asustó esa situación. Y regresé otra vez a la parte natural. ¡Ay! Un lugar especial para nosotros. Cuando aprendemos a vivir en Cristo. Hay un tiempo especial para nosotros. Yo no puedo pensar que Pablo estaba sangrando y todo dolorido y cantando alabanzas. No, algo estaba pasando en su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo que le permitía estar gozándose. Y sus heridas estaban sanando. Tenemos que buscar vivir en Cristo. Hermanos, todos tenemos voces internas. Algunas vienen del pasado, otras vienen de las heridas, otras vienen de temor, otras vienen de la carne, otras vienen del enemigo. Pero sobre todo, la voz de Cristo está en nuestros oídos. Y tenemos que aprender a distinguirla. El mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. La marca de una oveja de Cristo no es que nunca escucha voces contrarias, sino que aprende a reconocer la voz del pastor y a seguirla por encima de todo lo demás. Hoy Dios quiere santificar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiere sanar tu cuerpo cansado, renovar tu alma herida y fortalecer tu espíritu debilitado. Quiere que dejes de vivir gobernado por voces que no vienen de parte de Él. En Cristo eres nueva criatura, eres hijo de Dios, eres templo del Espíritu Santo, eres un ser amado por Dios, perdonado, restaurado y llamado a vivir bajo su voz y señorío. Hoy el Señor nos llama a decidir qué voz vamos a obedecer y a seguirlo. Si durante mucho tiempo has vivido escuchando voces de culpa, miedo, rechazo, ansiedad, derrota, de pecado o de dolor, hoy puedes venir a Cristo y decirle, Señor, santifícame todo mi ser, sana mi cuerpo, renueva mi alma y fortalece mi espíritu. Enséñame a escuchar tu voz por encima de todas las voces que quieren apartarme de ti. Si no estamos viviendo en la plenitud de Cristo, es tiempo de empezar nuevamente nuestra relación con Dios. Amén. Dios les bendiga.